Tres tipos de reacciones al escuchar la palabra de Dios. El apóstol Pablo, habiendo llegado a la ciudad de Tesalónica con sus compañeros de viaje, él anunció la palabra de Dios, y hubo quienes creyeron y otros no, teniendo celos de él. Y aquellos que tuvieron celos, y movidos por la envidia, juntaron a hombres ociosos, perversos, y habiendo reunido una multitud, alborotaron la ciudad. Y los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y entraron a una sinagoga judía, y Pablo predicó la palabra de Dios. Y estos hombres recibieron la palabra con toda solicitud. Eran hombres nobles y muchos creyeron. Pero cuando aquellos judíos de Tesalónica supieron que en Berea se anunciaba la palabra de Dios por medio de Pablo, vinieron a Berea y alborotaron a la multitud. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y aquellos que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Mientras Pablo esperaba a Silas y a Timoteo en Atenas, su espíritu se enardecía, se irritaba. Le dolió en el alma ver a la ciudad entregada a la idolatría. ¿Y qué fue lo que hizo Pablo al ver todo esto? Dice Hechos capítulo 17, versículos 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Pero Pablo siempre se esforzaba y se preocupaba por predicar el evangelio de Cristo, como lo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Pablo predicaba el evangelio, la palabra de Dios. Hechos capítulo 17, versículo 18. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Los epicureos y los estoicos eran filósofos que dominaban la cultura griega. Sin embargo, a estos hombres les llamaba la atención lo que Pablo anunciaba, porque les gustaba oír cosas nuevas. Hechos capítulo 17, versículos 19 al 21. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. En la ciudad más culta del mundo y ante el tribunal más exclusivo, Pablo expuso su fe. El hermano Pablo nunca se avergonzaba de predicar el evangelio de Jesucristo. Ante los atenienses, las personas más religiosas de Grecia, o en otras palabras, las más idólatras, el apóstol Pablo les habla a estos hombres de la grandeza de Dios, que Dios hizo todo, Dios es el creador, y que el Dios creador es Señor de todo esto, y que no habita en templos hechos por manos. Les habla de la bondad de Dios, que Él es el que provee y Él es el que gobierna todo. Hechos capítulo 17, versículos 24 al 26. El Dios que hizo todo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que
habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esto fue suficiente para establecer la superioridad de Dios sobre todos los demás dioses en poder y majestad, porque Dios no necesita de nadie, sino que nosotros necesitamos de Él, porque Él es el que da vida y aliento a todos. Y esto nos demuestra que Dios no depende del hombre, sino que el hombre depende de Dios. Les habla del propósito de la vida del hombre, que estamos aquí para buscar a Dios. Les habla también de la omnipresencia de Dios y que aquel Dios omnipresente es el único y Dios verdadero. Dice Hechos capítulo 17, versículos 27 al 29, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imágenes de hombres. Y en esto es prueba suficiente de que Él está entre nosotros, porque es seguro que Él no abandonaría la descendencia que engendró. Pablo también dice que Dios ha mandado a todos los hombres a que se arrepientan, porque vamos a ser juzgados ante el tribunal de Cristo. Pero también les habla de la gracia de Dios, que Jesús es el Salvador. Hechos capítulo 17, versículos 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Estos hombres escucharon con tanta paciencia mientras Pablo les demostraba la locura de su adoración idolátrica, que esperaríamos que defendieran con celo. Pablo, habiendo predicado este sermón a los filósofos de aquella ciudad, él dice que Dios ha mandado a todos los hombres a que haya en ellos un cambio de mente, porque el día del juicio se acerca, porque la vida no es una marcha hacia la extinción, como decían los epicureos, ni hacia la absorción en la divinidad, como decían los estoicos, sino un camino hacia el tribunal de Dios, en el que Jesucristo es el juez. Pero prestemos atención a los siguientes versículos. Hechos capítulo 17, versículos 32 al 34. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. En estos versículos vemos las reacciones que tuvieron estos hombres al escuchar la palabra de Dios predicada por el apóstol Pablo. Y la primera reacción que vemos es la del rechazo. Hechos capítulo 17, versículo 32. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Les divertía la palabra de Dios, hacían escarnio, interrumpieron a Pablo cuando hablaba de la resurrección de entre los muertos. Hubiéramos esperado que recibieran con un feliz alivio
de la penumbra que envolvía sus pensamientos sobre la muerte. Pero su repugnancia al pensamiento de una resurrección no se originó en una preferencia por el futuro legumbre en que se vieron obligados a mirar, sino en un cariño por la filosofía, por la que habían llegado a la conclusión de que la muerte era un sueño eterno. Su orgullo de opinión había aplastado los mejores instintos de la naturaleza y los había llevado a burlarse de la esperanza de una vida futura. Así los devotos de la filosofía humana, en lugar de ser guiados por ella al conocimiento de la verdad, fueron engañados y cayeron en la pérdida de una esperanza bienaventurada. Con esfuerzos tan persistentes, Pablo logró atraer la atención de la multitud. Dice Hechos capítulo 17, versículos 18, y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Estos hombres se burlaban diciendo: ¿qué querrá decir este charlatán, este hablador? ¿Qué nos dirá este propagandista? Como si Pablo anduviera en una campaña política. Se burlaban de Pablo, diciendo que era un ignorante. Con estas palabras tan despreciables, acusaban a Pablo de ser un copiador que recogía fragmentos de sabiduría de otros. Es más fácil burlarse de algo nuevo que ponerse a investigar. En el día de Pentecostés, cuando nació la iglesia, también hubo personas que se burlaron al escuchar en su propia lengua las maravillas de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 11 al 13. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Estos hombres se burlaban de Dios, no de los hombres. Muchas veces las personas prefieren burlarse de lo que no entienden, pero es más prudente investigar, preguntar o simple y sencillamente esperar una explicación. Cuando Pablo presentó su defensa ante el rey Agripa, y él hablaba de su conversión y que no fue rebelde a la visión celestial, le hablaba de la esperanza de la resurrección de entre los muertos. Y en este punto del discurso de Pablo fue interrumpido por Festo, el cual hizo escarnio de él. En Hechos capítulo 26, versículos 24 al 25, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Cuando Sedequías reinó sobre Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová, y los principales sacerdotes y el pueblo aumentaba la iniquidad, siguiendo abominaciones y contaminando la casa de Jehová. Y Jehová mandaba constantemente palabras para ellos por medio de sus mensajeros, porque Jehová tenía misericordia de su pueblo. ¿Y el pueblo qué fue lo que hizo? ¿Qué actitud tuvo? Dice el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 36, versículo 16, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas,
hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Se puede reducir la vida a un chiste, pero los que lo hagan se darán cuenta tarde de que lo que se tomaron por comedia termina en tragedia. No nos extrañemos si cuando predicamos la palabra de Dios la gente se burla, pues es una reacción muy frecuente que ya existía en tiempos pasados. Pero llegará el día en que Dios se burlará de los burladores, como lo dice el Salmo 2 en el versículo 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Veamos pues la segunda reacción al escuchar la palabra de Dios. Hechos capítulo 17, versículo 32. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Algunos aplazaron su decisión y son como aquellos que les gusta asistir a las reuniones de la iglesia, escuchar la palabra de Dios, pero no quieren comprometerse con lo espiritual. Estos dijeron igual que Félix, ahí en Hechos capítulo 24, versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio, del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. La excusa perfecta para no escuchar la palabra de Dios: cuando tenga oportunidad, cuando tenga tiempo, te llamaré. ¿Y cuántas veces cuando uno predica el evangelio a otras personas nos hemos topado con estas respuestas? Ven otro día, ven más tarde porque ahorita no tengo tiempo, después te hablo, después te busco. Es muy triste que varias personas pospongan el escuchar la palabra de Dios, pero es más triste que no la obedezcan. Cuando mucha gente seguía a Jesús, Jesús les habló en parábolas acerca de los que posponen o se excusan. Dice Lucas capítulo 14, versículo 18, y todos a una comenzaron a excusarse. Y el primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Estos tenían cosas más importantes que acudir a esta invitación de gran importancia que Dios hacía. Por eso dice el escritor a la carta a los Hebreos en el capítulo 7, Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Será que estaban realmente interesados o será que solo estaban siendo cortésmente evasivos? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que es un juego muy peligroso jugar a la demora con Dios. El día más peligroso es cuando uno se da cuenta de lo fácil que es dejar las cosas para el mañana. Aunque el discurso del hermano Pablo terminó en medio de burlas de una parte de la audiencia, el esfuerzo del apóstol Pablo no fue del todo sin fruto. Recordemos esto, que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Veamos pues la tercera reacción. Hechos capítulo 17, versículo 34. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Algunos creyeron, recibieron la palabra con solicitud. El término creer abarca más que una simple aceptación, implica una recepción completa al mensaje predicado. Incluía la obediencia
y el arrepentimiento mandado por Dios en Hechos capítulo 17, versículo 30. Estos son los de corazón honestos, los de corazón puro, los de corazones nobles. Se menciona los nombres de los dos convertidos, Dionisio el Areopagita. El Areópago estaba formado por no más de 30 personas, así que Dionisio debe de haber formado parte de la aristocracia intelectual de Atenas. La otra persona que se convirtió fue Damaris. La posición de una mujer en Atenas era muy restringida. Es probable que se tratase de una vida de vergüenza a una vida gloriosa y auténtica. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo llega la invitación del Evangelio a todas las clases y condiciones de hombres y mujeres. Por eso, Hechos capítulo 17, versículo 4 nos dice: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. La expresión algunos de ellos se refiere a los judíos e indica solo un pequeño número, pero también vemos la contraparte de los griegos piadosos y de las mujeres nobles. Un gran número creyeron. No dudemos en predicar el Evangelio de Cristo a otras personas por temor a que unos pocos lo crean y obedezcan. No esperemos una respuesta positiva y masiva a la predicación del Evangelio. Aunque pocas personas obedezcan, bien vale el esfuerzo por la causa de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice esto en 1 Corintios capítulo 3, versículo 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El hombre prudente, el hombre sabio, se da cuenta que es de locos rechazar lo que Dios ofrece generosamente y gratuitamente. Regocijémonos, porque el Dios no conocido ha sido dado a conocer, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Ahora debemos dejar atrás nuestras vidas egoístas y volvernos a Él. Dios ahora ha mandado a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. ¿Usted no cree que necesita arrepentirse? Entonces, esta lección es para usted. ¿Cómo responderá usted? ¿Se burlará del mensaje? ¿Pospondrá su decisión? ¿O creerá, tal como lo hizo Dionisio el Areopagita y Damaris y otros más con ellos? Recuerde, Jesús puede ser su Salvador ahora y será su juez mañana. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. La resurrección de Jesús lo garantiza. La prueba de la soberanía de Cristo está en la resurrección. No se trata de aceptar a un Dios desconocido, sino al Cristo resucitado que nos presenta el Evangelio. Consideremos el juicio venidero y a Cristo como nuestro juez. Y debería instarnos a todos a arrepentirnos de nuestros pecados, a reformar nuestras vidas y volvernos a Él, al único Dios verdadero y todo suficiente. Que el Señor les bendiga.